¿Por qué Carlos Fontán sigue con la misma misión de ayudar a los jóvenes de estos incentivos? Porque era el director de la oficina de incentivos, pero hoy usted no lo es. ¿Por qué hoy usted como quiera tiene esta misión de seguir hablando sobre esto? Oye, a mí me apasiona el tema. Yo creo que todos estamos en el mismo bote, todos queremos lo mejor para Puerto Rico, y uno de los factores determinantes para querer lo mejor de la isla es fomentar el desarrollo económico. ¿Qué otros 3 incentivos, qué otros 3 decretos tú dices, te sorprende que la gente no sepa y quieres que conozcan? Oye, no entramos tanto en detalle en esto. Manufactura. Puerto Rico, mucha gente piensa que Puerto Rico, la economía es turismo. Y sí, pues el turismo es relevante en nuestra economía. El 50% de la economía de Puerto Rico es manufactura. Yo tengo una pregunta, y es que ¿tú crees que los jóvenes pueden salir adelante dentro del Estado Libre Asociado? Mira, mi enfoque es el desarrollo económico. Más allá del estatus, es utilizar las herramientas que están disponibles, pues, para fomentar ese desarrollo económico, porque si no hay desarrollo económico, la realidad del caso es que se van a ir. Saludos a todos los que nos ven por Voces del Cambio Podcast en YouTube, los que nos escuchan en Spotify y los que nos siguen en Instagram o Facebook. Hoy me encuentro con un corillo espectacular, quienes siempre me acompañan. Aquí está Víctor. Dímelo, familia. Y Ralian. Familia, ¿cómo estamos? Bien felices de estar acá nuevamente, así que vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Y ahora, con tantas cosas pasando con los jóvenes, yo creo que es súper importante conocer las oportunidades que nos esperan allá afuera. Y para hablarnos un poquito sobre esto, tenemos al exdirector de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, Carlos Fontán. ¡Un aplauso! ¡Eso! Gracias por esa introducción. Yo sé que el nombre de la oficina estaba bien largo. Yo siempre trabajaba con eso. Es la oficina del gobierno con el nombre más largo, yo creo, de todas las que hay allí. Pero se le puede decir el DEC. El DIDEC. Es el DEC, y la oficina era más fácil, la oficina de incentivos. La oficina de incentivos del DEC. Ok. Sí. Súper. Y cuéntanos un poquito más sobre qué se hace en el DEC. Muchos jóvenes no conocen. Mira, el DEC, Departamento de Desarrollo Económico, el mismo nombre lo dice, pues la misión del departamento es fomentar, diversificar y fortalecer la economía de Puerto Rico. Y entonces, dentro de esas herramientas que hay para llegar a ese objetivo, está lo que es la Ley 60, que es el Código de Incentivos. Y la oficina que yo dirigía estaba encargada de implementar lo que es la Ley 60, de revisar todas esas solicitudes de decretos de exención contributiva, de fiscalizar a esos beneficiarios. O sea, que era una misión y una tarea bien ardua, pero también gratificante. Y usted tiene un mensaje, ¿verdad?, para los jóvenes aquí hoy. Mira, en ese aspecto. Tú sabes que siempre que me invitan, yo siempre digo esto, y ahí mis amigos me relajan porque dicen, tú repites lo mismo. Yo es que lo tengo que repetir porque hay tanta desinformación sobre lo que son los incentivos, sobre lo que es la Ley 60. Y el mensaje a los jóvenes es: instrúyanse, oriéntense sobre lo que es la Ley 60, lo que es el Código de Incentivos. Los mayores recipientes de estos beneficios que están plasmados en esa Ley 60 son los puertorriqueños. No hay un solo beneficio contributivo en esa Ley 60, que tiene casi 300 páginas, que dependa de si eres puertorriqueño, si no eres puertorriqueño, si eres una compañía grande, mediana, pequeña, doméstica, extranjera. Los incentivos son para todo aquel que cualifique. Y el mensaje es ese: hay que orientarse, tocar las puertas, porque créanme que las oportunidades están ahí. Oye, Carlos, ¿desde qué edad uno puede recibir estos incentivos? Mira, si vamos a hablar con el de jóvenes empresarios, el joven empresario es desde 16 a 35 años. Si vas a comenzar un negocio, antes de comenzar ese negocio, porque esto es un requisito de la ley, antes de comenzar el negocio, solicita ese decreto de exención contributiva. Un decreto, ¿qué es un decreto? Un contrato. Es un contrato entre el gobierno de Puerto Rico y ese joven, donde se ponen las reglas del juego. ¿Cuáles son tus beneficios? ¿Cuáles son tus responsabilidades? Y en ese sentido, cualquier negocio lícito que usted vaya a comenzar, los jóvenes que me está escuchando, solicita ese decreto. Los primeros $500,000 de ingreso neto están totalmente exentos de pago de contribución. O sea que si va a radicar su planilla allí con el Departamento de Hacienda, le enseña el decreto, no pago taxes. Patente municipal, que es donde está llevando a cabo el negocio, ese municipio le tienen que pagar el patente municipal, totalmente exento. CRIM, propiedad mueble, totalmente exento. Y estos decretos son por 3 años. Y son por 3 años porque es esa iniciativa del gobierno para que te adentres en el mundo empresarial. Y nosotros teníamos muchos jóvenes que comenzaban con el decreto de joven empresario
y después tenían un decreto de exportación de servicios, teníamos muchos artistas, muchos cantantes que empezó con un decreto de joven empresario, luego tenía un decreto de exportación de servicios, o sea que la ley 60 tiene 300 páginas y yo sé que son un montón de páginas, pero eso es bueno porque eso lo que significa es que hay una variedad grande de actividades que son elegibles para que puedan tener estos beneficios contributivos. Carlos Fontán, familia. Estamos con Carlos Fontán, exdirector del DEC. Mira, Carlos, yo sé que muchos jóvenes quieren saber cómo pudieran aplicar para estos incentivos y quieren saber porque obviamente uno quiere más dinero y más cuando uno es empresario, uno quiere lograr cosas en la vida. Pero ¿de dónde viene Carlos Fontán? Yo quiero que les dé un poquito de tu background a esos jóvenes que nos ven. Mira, pues como estamos comentando ahorita, yo soy de Vega Baja. Estudié allí en la segunda unidad de Manuel Martínez Dávila. Mi mamá me dio clase en segundo grado. Eso fue una... A mí no me gustaba estudiar con mi papá desde pequeño. Aprendí a estudiar solo porque a los 7 años yo estudiaba siempre con mi mamá. Mi mamá me dio clase en segundo grado. So, ahí aprendí a estudiar solo. Luego, la escuela pública la hice en la Grindon Morel. Esa escuela es media famosa ahora. En la Kiri, UPR Contabilidad, luego hice UPR Derecho y empecé en bufete privado. Después de bufete privado entré al Departamento de Justicia y hay una abogada que estaba en Justicia, me recomendó para el Departamento de Desarrollo Económico. Y gracias a Dios, a mí me gustaba un montón mi trabajo. A mí me gustaba la misión del Departamento de Desarrollo Económico, de ayudar, de echar la economía hacia adelante. Y yo estuve 8 años en el DEC. Unos años de mucha experiencia, de mucho estrés, pero de muchas cosas bonitas que sucedieron en el departamento. Y dentro de este matiz de los jóvenes, de verdad que este programa nosotros lo promocionamos, para que tengan una idea. Del 2014 al 2020 se aprobaron 500 decretos de jóvenes empresarios. Nosotros en los últimos 4 años aprobamos 1.500. Y no saben la satisfacción que uno sentía cuando me veían por ahí y me decían, mira Carlos, te oí en tal sitio hablando del decreto de joven empresario y lo solicité y me lo aprobaron y ya estoy disfrutando los beneficios. O sea que esas son las cosas pues, que hay que promover más. Carlos, estuviste 4 años en la administración del gobernador Pedro Pierluisi. Sí. Yo creo que dentro de todo, mucha gente critica esa administración. Yo soy de los que creo que la administración hizo mucho, pero cayó. No decía lo que hacía. Una de las oficinas que para mí eran las más que lucían, obviamente también yo creo que por Manuel Sidre, era pues el DEC como tal. Sí. Pero salimos entonces del cuatrenio. Ahora nuestra gobernadora Jennifer González, obviamente todo el corillo de Pierluisi sale del gobierno literalmente. ¿Por qué entonces Carlos Fontán decide, más allá de salirse de todo esto y decir, voy a echar para atrás todo lo que hice, como que me voy a salir de esto? Porque Carlos Fontán sigue con la misma misión de ayudar a los jóvenes de estos incentivos, porque era el director de la oficina de incentivos, pero hoy usted no lo es. ¿Por qué hoy usted, como quiera, tiene esta misión de seguir hablando sobre esto? Oye, a mí me apasiona el tema. Yo creo que todos estamos en el mismo bote, todos queremos lo mejor para Puerto Rico, y uno de los factores determinantes para que es lo mejor de la isla es fomentar el desarrollo económico. Aquí nos quejamos de que no hay oportunidades, de que los jóvenes se están yendo, y la realidad del caso es que las oportunidades están ahí, como tú dijiste. La comunicación, el cuatrienio pasado, récord de desempleo, 5.4%, el desempleo más bajo en la historia de Puerto Rico, la manufactura por las nubes. Hay un dato que no, yo lo vi y yo digo, esto es un dato tan y tan importante y no ha salido por ahí. El 2024 fue el año, en los últimos 20 años, que la migración fue positiva. 15,000 individuos que están ahora en Puerto Rico, y eso es un resultado pues de que, oye, yo sé que hay que mejorar las cosas en la isla, pero vamos por el buen camino, y es esa misión. Hay que echar para adelante. Nosotros hicimos un evento y no sé si conocen Rick Elías. Rick Elías es uno de los... No. Hay 3 billonarios puertorriqueños. Uno es Rick Elías. Maybe lo he visto. Él es el CEO de Red Ventures. Atrás me están diciendo que sí, que se supone que yo lo supiera. Y es self-made, es self-made. Y él vino aquí a una conferencia y, oye, está invirtiendo mucho en la isla. Y hablaba de eso, de que tenemos que tener, dejar el impostor syndrome, de que nos creemos menos, de que, mira, los puertorriqueños sí tenemos talento en distintas áreas y mirar las cosas de manera positiva, pues para seguir echándose adelante. ¿Crees que los aranceles de Trump estén afectando, verdad? Dentro de todo, la oficina de usted son los incentivos. Oye, pero esos incentivos vienen a través de también el nivel económico en el que está tal vez nuestra isla. O sea, si la economía de nuestra isla baja, esos incentivos los van a quitar.
Pues tú sabes que en cuanto a lo que es la ley 60, como son tasas preferentes ya legisladas en esa ley, los decretos, a lo mejor la solicitud, a lo mejor sí hay menos oportunidades de negocio y pueden bajar, pero El decreto ya está hecho, el que lo firmó el lo tiene. decreto ya está hecho, la ley Claro. ya está hecha, o sea que si tú cualificas para el decreto lo vas a obtener. Perfecto. Y yo tengo una pregunta. Había mencionado previamente que muchos jóvenes se van del país porque piensan que no hay oportunidades en la isla. Y hay muchos incentivos, los jóvenes es uno de ellos, vamos a hablar de eso más después. Pero, ¿por qué usted considera que muchas personas desconocen de estos incentivos? Esa es la gran pregunta. La realidad del caso es que hay mucha desinformación y se ha creado esta aura negativa sobre lo que son los incentivos, sobre lo que es la ley 60 y todo está centrado en lo que es la ley, lo que era antes la ley 22, que ahora es un capítulo de la ley 60. Individuos residentes inversionistas, hay sectores en el país que utilizan esa ley para adelantar la agenda, para adelantar narrativa. Yo lo viví por los últimos 8 años. Nunca te van a dar los datos, porque los datos no sustentan la narrativa. La narrativa clásica es, nos están desplazando, nos están quitando el país. Ley 22 en Puerto Rico, de la población de 3 millones, de 3.2, son 2.660 individuos inversionistas que hay en la isla. Eso es el 0.4%. El otro argumento bien fuerte, se están quedando con nuestras casas. En Puerto Rico hay 1.6 millones de casas. Más de 300.000 están en desuso y los Ley 22 son dueños de 4.800 casas en Puerto Rico. El otro argumento grande, no pagan taxes, eso es una falacia, pagan taxes porque la Ley 22, ahora individuos residentes inversionistas bajo la Ley 60, te da una exención de intereses, dividendos y ganancia capital. Todas las demás fuentes de ingresos tributan. Nosotros hicimos un estudio en el 2022, tributaron 144 millones, o sea que en promedio tributaron cada uno 55,000. Entonces se dan estas narrativas. Yo estaba hablando, mira, yo me acuerdo que yo fui a un podcast. No mejor que este. No mejor que y hizo un clip y el clip cogió como 50,000 views y yo dije, oye, cogió views y los jóvenes y era del decreto de joven empresario. Y contemporáneamente a ese podcast salió un podcast de un comediante puertorriqueño bien famoso que dijo, yo sé que lo hace sin intención, pero desconoce el tema, pero entonces tiene una plataforma tan grande y dijo todas las falacias de que nos están desplazando, de que no pagan taxes, de que se están quedando con nuestras casas. ¿Quién fue ese, Carlos? No voy a hacer el nombre. El Y misterio. el clip se va viral y coge 1 millón de views y tiene un montón de comentarios. Entonces, mano, el trabajo que uno está haciendo... Te lo tiraron por la borda. Los pues, 50,000 views no costaron nada. Oye, yo sé que él lo hace sin la por intención. Entonces yo digo, mano, el programa de individuos residentes inversionistas le otorga al fisco $200 millones al año. El comediante trabaja en la industria de cine. Nosotros tenemos los beneficios para cine. Oye, yo creo en el cine. Pero la realidad del caso es que el cine tiene un retorno de inversión negativo. Por cada dólar que el gobierno invierte, recuperamos 50.5 centavos. Ya. No. Y yo sé que él ha trabajado en múltiples películas que han tenido decretos de exención contributiva. Entonces tú estás criticando un programa que gracias a ese programa, el programa de cine se puede subsidiar. Claro. Este molusco está el garete, en verdad. Son las ironías. Oye, hay mucha gente pues que critica yo decía esto, critican los incentivos, o tienen decretos ellos, o sus patrones tienen decretos, Claro. personas bien allegadas a ellos tienen decretos, y es llegar el mensaje. Como dijo ahorita, los decretos están ahí para utilizarse, son un montón de actividades que son elegibles, cada día son más los puertorriqueños que están solicitando los decretos. El 60% se han aprobado desde 1998 como 22,000 decretos. Wow. De esos 22,000 decretos, más del 60% son de empresarios o individuos puertorriqueños. El mensaje es que queremos que sean 13,000 más, que acojan el mensaje, que cuando vean que alguien está hablando mal de la ley 60, probablemente es que no tienen idea
de los lo que programas de es. incentivos que hay en la Ley 60 y que soliciten a lo mismo. Definitivo, Carlos, definitivo. Hay que educarse en la realidad. Esa es la clave, esa es la clave. Esa es la palabra. Oye, Carlos, tú eres joven, y tú bregas con los jóvenes acá. Gracias por eso de joven. Bueno, la verdad, tú bregas con los jóvenes a cada rato. Yo tengo una pregunta y es que, ¿tú crees que los jóvenes pueden salir adelante dentro del Estado Libre Asociado? Mira, mi enfoque es el desarrollo económico. Más allá del estatus, es utilizar las herramientas que están disponibles pues, para fomentar ese desarrollo económico, porque si no hay desarrollo económico, la realidad del caso es que ¿sabes? Se van a ir. No, a veces nos comparamos con otras jurisdicciones. Ya está pasando tal cosa. Ajá, porque hay inversión, porque hay innovación, porque hay creación, porque no hay tanta resistencia a proyectos nuevos. Y la realidad del caso es que, oye, aquí somos súper extremadamente talentosos. Y están las herramientas necesarias para llevar la economía a otro nivel. Y hay cosas que se pierden dentro de la discusión. Aquí nos dicen, nos están pasando errores los países que están por Latinoamérica, y se habla mucho de República Dominicana. El país de la jurisdicción de Latinoamérica con el ingreso, con el GDP más alto promedio es Puerto Rico, y es como decíamos, por Puebla es 38,000. Wow. La segunda jurisdicción es Uruguay, que es $23,000 por año. O sea que a mí me hacen la pregunta del estatus, me dicen, pero es que no voy a entrar en trato porque yo dije, no soy político, pero una pregunta... Oye, y yo no te lo... No, pero una pregunta Ajá. que me hacen mucho es, pero están estos decretos de exención contributiva que se basa en una sección del Código de Renta Interna que establece que el ingreso que es fuente de Puerto Rico no tributa a nivel federal. Eso es la realidad. Me dicen, pero si viene la estadidad, pues ¿qué vamos a hacer? La realidad del caso es que si llegara la estadidad, pues hay un proceso de transición, porque estos son contratos que son vinculantes, protegidos por la Constitución de Puerto Rico y por la Constitución de los Estados Unidos. O sea que tendría que haber un proceso de transición, pero aun cuando seamos estados, tú tienes jurisdicción sobre tu propio sistema contributivo. Por eso es que hay estados que los taxes son más bajos o que no hay income tax. O sea que en ese sentido, un sistema de exención contributiva y de beneficios, de incentivos, no sería incompatible con la estadidad, en el sentido de que tú como jurisdicción puedes establecer, sí, pagamos tasas federales, pero yo voy a seguir incentivando a la manufactura, a la exportación de servicios, a los individuos. O sea que no es tan incompatible como algunas personas lo quieren hacer ver. Full, ¿no? Y te lo pregunto porque hay mucha gente que piensa que nosotros necesitamos ser algo diferente para lograr las oportunidades que tenemos. Y aquí tú mencionaste que tenemos las herramientas necesarias para... Mira, en Puerto Rico existen 11 de las primeras 20 biofarmas del mundo operan en Puerto Rico. 11 de las primeras 20 compañías de medical devices en el mundo operan en Puerto Rico. Nosotros somos el mayor exportador de fármacos y de medical devices en todos los Estados Unidos. 50 billones al año. Nuestro segundo competidor es New Jersey, con 30 billones, y el tercer lugar es California, 25 billones. Y muchas veces tienen que venir estos CEOs de estas compañías donde nosotros a reinforce lo bueno que somos, las destrezas, porque nosotros siempre decimos, yo puedo tener los mejores incentivos del mundo, que nosotros hacemos el pitch de que sí, los tenemos. Pero si tú no tienes el talento, de nada sirven esos incentivos. Claro. Y eso hay que hacer hincapié, hay que reforzar del talento que tenemos como puertorriqueños, que se da en la manufactura, en la exportación, en la música. O sea que son elementos de que sí nos tenemos que sentir orgullosos. Hay cosas buenas pasando en el país. No todo es negativo y siempre tenemos que ir por más. Dentro del Estado Libre Asociado. No te metas el tema de estatus, pero vamos a tener que sacar a Carlos aquí. Y Carlos, tú eres estadista. Sí, yo soy estadista. Entonces, pues no nos vayamos por esa parte, Víctor, porque si no... Mira, Carlos, dentro de la juventud de hoy, uno que nosotros todos somos universitarios, y pues las personas con las cuales nos rodeamos son universitarios de igual forma. Sí. Yo tengo muchos amigos que son estudiantes de biología, de química, que su plan es seguir entonces luego para lo que es natural, etcétera. Y te dicen rápido, yo me tengo que ir del país. De igual forma tenemos otros amigos que quieren ser empresarios y te dicen, yo me tengo que ir del país. Aquí no hay oportunidades.
Aquí, o sea, aquí no hay break para yo progresar realmente. Yo quiero construir una familia, quiero tener una buena casa, quiero tener un buen carro. Aquí no lo puedo lograr. Yo creo fielmente que, número uno, es parte de esa narrativa, como tú bien dices, de siempre estar con cabecibajo, qué sé yo. Creo que es parte de nosotros ser una colonia. Siempre hemos sido colonia de España, de los Estados Unidos, y eso nos hace siempre depender de alguien más. Y nos hace siempre estar abajo. Pero, de igual forma, con lo que tú nos estás contando en el día de hoy, con lo que es tu misión en el día de hoy, perdóname si tal vez estoy adelantándome a lo que realmente es tu misión, pero yo creo que es lo que tú quieres promover en el día de hoy. Yo creo que el mensaje a nuestra juventud es diferente. El mensaje que nosotros le debemos brindar a nuestra juventud es: aquí todavía hay oportunidades, Claro que sí. aquí todavía hay espacio para progresar, aquí todavía hay espacio para ser alguien en Puerto Rico. No hay que salir de Puerto Rico para ser alguien. Número uno, ¿por qué tú crees que tal vez el gobierno no ha sido un poco más eficiente en ese mensaje? Siéndote bien sincero, creo que de igual forma el que tú estés haciendo esto hoy fuera del gobierno, me parece que tú mismo tal vez te has dado cuenta que el gobierno no está siendo tan agresivo con el mensaje. ¿Y por qué entonces creemos que el gobierno no está siendo tan agresivo y por eso sales tú? Mira, yo creo que nosotros fuimos agresivos, ¿sabes? Mientras estuve en gobierno, fui a un montón de foros, un montón de podcasts, pero a veces se pierde la discusión. A veces no son podcasts tan mainstream como esto. O sea que sí se hace el trabajo. El gobierno se trabaja un montón. Ujú. Hay una percepción de que el gobierno no va allí. Los empleados de confianza no trabajan, créeme. El Estamos periodo donde más yo he trabajado es allí y uno se lo vive, uno se apasiona por lo menos esa era mi experiencia. ¿Y considere de jefe? Imagínense. En verdad, Manolo es un tipazo. Por eso sí, pero que él es un tipo trabajador. Manolo, y si le preguntas a él, te va a decir, él nos decía, los 4 años de mi vida que yo más trabajé fue siendo secretario del Desarrollo Económico. Decía, y el error más grande que cometí, él no cobraba. Decía, y no cobré. O sea que es cuestión de orientarse, porque si, oye, tú puedes tener esta mentalidad negativa de que, me voy a graduar y me tengo que ir porque no hay oportunidades, pero si el que está al lado tuyo sí las tuvo y las acogió y está sobresaliendo dentro del entorno socioeconómico de Puerto Rico, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Y van a decir, no, pero es que este nació en cuna de oro. A lo mejor sí hay gente que nació Claro. en cuna de oro, pero no todos nacimos en cuna de oro, y hay un montón de oportunidades, un montón de programas. Y es eso, es cuestión de orientarse. Ahorita estamos hablando de que si hay incentivos para los médicos. Pues ahora mismo no hay un incentivo per se de médico cualificado, pero todos esos muchachos que se están graduando de medicina pueden solicitar ese decreto de joven empresario. Claro. Y justamente otro de los temas que se toca mucho en cuanto a un presunto déficit en lo que son quizás los incentivos o los Sí. recursos para emprender en el área de la agricultura. Esto es una realidad. Hay incentivos y hay ayudas económicas para estas personas que quieren emprender desde esa área. Te voy a hacer una historia. No voy a decir, pero te voy a hacer otra historia que me pasó. Cuéntanos. Yo digo, otro miembro, yo le llamo detractores del desarrollo económico. Subo un video, se va viral, cientos de miles de views por Instagram, y lo que te presentan es esta óptica de que el gobierno le está dando estos incentivos contributivos a este hotel turístico, condotel, en condado, y se está confabulando. Y hablamos ahorita, los mismos incentivos que se le dan al hotel gigantescos son los mismos que se le dan a las hospederías, a los paradores puertorriqueños. Claro. Lo mismo. Y después dice, y al agricultor bona fide puertorriqueño, el gobierno lo apoya. Man, y yo vi ese video y yo digo, ¿cómo tú te atreves a decir esto cuando el programa de incentivos que más beneficios contributivos da es el de agricultor bona fide? No. La ley 60, por lo general, lo que te da una tasa preferente de 4% across the board. Para los agricultores no es 4%. Los agricultores están 90% exentos del pago de contribuciones en Puerto Rico. En cuanto a CRIM, la ley 60, por lo general lo que te da es un 75% de exención. Agricultores no es 75%, agricultores 100%. Patente municipal no pagan taxes. Arbitrio IBU no pagan taxes. Hay subsidios para pagar los salarios de los empleados, para pagar el bono de Navidad. Y estos beneficios contributivos son por 30 años. O sea que hay una apuesta bien significativa del gobierno a lo que es la agricultura. Los beneficios de la agricultura son tan amplios que
agricultura es el programa de incentivo con el retorno de inversión. Oye, y creemos en la agricultura y hay que fomentarla. En todos los países básicamente la agricultura es un subsidio. El retorno de inversión de agricultura es negativo 73%. Ya. ¿Y por qué? Pues por la gran cantidad de beneficios que se le da al agricultor y también la agricultura, obviamente, los márgenes de ganancia son mucho menores. Si tú tienes un medical device que se hace, que Medtronic manufactura el marcapaso más pequeño del mundo allí en Juncos, obviamente el margen de ganancia es mucho más amplio. Bueno, y la extensión territorial de Puerto Rico, también hay que tener eso en mente. Incentivamos a la agricultura, pero la realidad del caso es que aquí no podemos tener esa industria tan fuerte como quisiéramos por la extensión geográfica de Puerto Rico. Pero sí, el gobierno siempre ha apostado y la mayor evidencia de que el gobierno apuesta a la agricultura son los beneficios plasmados ahí en la Ley 60. Oye, Carlos, tú sabes que uno cuando es joven, uno quisiera hacer, qué sé yo, 20 cosas. Uno tiene 20 ideas para empezar un negocio y 20 ideas de emprendimiento. Si tú le pudieras dar un consejo a un joven de por dónde irse o por dónde empezar su negocio, una idea, ¿por dónde tú le dirías que empezara? Mano, es que eso va a depender tanto de la persona y de qué es lo que te apasiona. En estos mismos casos de jóvenes empresarios, nosotros veíamos tantas actividades de negocio tan distintas, como el que tiene un restaurante, como que el que tiene una barrita por ahí, una barra por ahí, el que es barbero, el que es CPA, el que es abogado, el que es médico. Es cuestión de enfocarte en qué realmente es lo que te gusta. Y en ese sentido, pues si te gusta algo en específico, vete por esa vertiente y ya sabes que para proyectos del decreto de joven empresario no es la actividad lo que te hace elegible en tu edad. O sea que si tienes menos de 35 años, una cosa que nos dijo ahorita de joven empresario, el dueño del negocio tiene que ser joven empresario. Y si hay más de un dueño, todos tienen que ser jóvenes empresarios. Nos preguntaba mucho, mi papá es dueño conmigo. Pues, ¿tú sabes qué? Tienes que sacar a tu papá del negocio. Exacto. Porque el único dueño tienes que ser tú. Pues, Pai, no voy a hacer negocios contigo. Oye, quiero que sepas que no te metas en mis negocios. No vamos a ser socios. Aquí creando ficción. Te puede ayudar, pero que no sea socio como tal dentro del negocio porque te descalificaría para proyectos. Que en Hacienda no digan, en el Departamento de Estado diga que son socios. Exactamente. Sean socios underground. Y, oye, me hacían otra pregunta de joven empresa. Esta era la pregunta que me hacían un montón. No puedes haber comenzado operaciones antes de solicitar. Me decía, mira, Carlos, pero ya yo tengo una corporación que la creé hace 2 años. Tengo que hacer otra corporación para solicitar. Y yo decía, ¿qué hiciste con esa corporación? No, la creé y no tuvo ningún tipo de actividad económica. Pues esa misma corporación puede solicitar. O sea que eso es bien importante. Y nosotros tratamos de que se enmendara la ley para que al menos te dejaran que si era un negocio que llevaba 1 año operando, pudiera cualificar. Porque a veces íbamos a la universidad y yo empecé a hablar del decreto de joven empresario. Me decían, menos, yo empecé hace 3 meses. Yo, si empezaste hace 3 meses, en verdad, estás frito. Oye, puedes hacer otro negocio que no sea relacionado al negocio que estás haciendo ahora y ese otro negocio tener ese decreto. Pero esas son las cosas que pasan por no orientarse o por hacerle caso a la desinformación que hay en las redes y en distintos sectores, pues de que los incentivos son para un pequeño grupo de privilegiados. ¿Y qué dinero, qué incentivo tú crees que los jóvenes no deben dejar pasar? Mira, primero el de joven empresario. Muy bien. Ese es el primero, porque te dije, ahí uno no se basa en la actividad. Ahí es básicamente, tengo entre 16 y 35 años, coge el decreto. Yo ahorita hablé de 2 artistas. Muchos artistas tienen decretos de jóvenes empresarios y una vez se establecen, empiezan a exportar. Y empiezan a exportar sus bienes creativos, su música, su arte, su propiedad intelectual. Y ahí hacen un movimiento de joven empresario a exportación, a lo que era antes la Ley 20. Y hay muchos jóvenes que pueden solicitar la Ley 20. La Ley 20 básica ahora es exportación bajo la Ley 60. Tú exportar algún tipo de servicio desde Puerto Rico. Oye, yo veía las solicitudes que cada vez eran más los jóvenes que estaban solicitando ese tipo de decreto. Y en exportación de servicios hay una vertiente que es, tú compras un producto y lo revendes fuera de Puerto Rico.
no importa dónde compres ese producto, el producto tiene que entrar a Puerto Rico. Y había mucha juventud que estaba pidiendo ese decreto porque tenían boutiques online que vendían mucho en El la costa, dropshipping. en la costa de los Estados Unidos. Sí. Pues esa venta se registra aquí en Puerto Rico y tributa el 4%. Y el producto nunca entró al país. Y el producto nunca entró al país. Y lo hacen desde el pequeño hasta Honeywell, que trajo sus headquarters de Phoenix, Arizona a Puerto Rico. Y desde Guaynabo, Puerto Rico, manejan billones de dólares en ventas de inventario. Brutal. Tú nos has orientado aquí súper brutal con estos incentivos y la ley 60 y todo eso. ¿Dónde los jóvenes pueden ir a buscar estos incentivos o a orientarse? Tú sabes que cuando yo estaba en el gobierno, yo decía, yo sé que no es cool seguir las páginas del gobierno, en verdad, siguen la página del Departamento de Desarrollo Económico. Se postean cosas buenas, hay muchos links que pueden accederlo. La página del Desarrollo Económico, si no me equivoco, es dds.pr.gov. Ahí pueden obtener un montón de información que es relevante pues para que abran los ojos, se instruyan y se monten en la hora del empresarismo en Puerto Rico. Definitivo. Mira, Carlos, te voy a hacer la pregunta imprudente de Ralian. Vamos allá. Todo el mundo que se sienta aquí tiene que coger la pregunta. Ajá. O sea, hay varias, pero esta es la que te va a tocar. Estoy nervioso. Debería. No, broma. Mira, Carlos, a mí realmente me impresiona mucho el que luego de que tú hayas salido del DEC, todavía sientas con tanta pasión hablar de esto. Pienso que puede ser parte de ese amor y cariño hacia el país, hacia la economía del país y hacia ver a nuestro territorio mejor. Sin embargo, el exponerte así en los podcasts y todo esto, a mí me impresiona mucho. Y yo te tengo esta pregunta. ¿Carlos tiene algún tipo de aspiración política o aspiración a seguir trabajando en el gobierno y para nuestros ciudadanos? Oye, yo no descarto en algún momento de mi vida regresar al gobierno. De verdad que el servicio público me gusta, me llama la atención. Pero un cargo político, yo no correría nunca por un puesto político. No. Eso sí te lo aseguro. Pero sí, a mí me gusta ver el país echar para adelante, y ya sea dentro del servicio público, dentro de la práctica privada. Por eso estoy aquí llevando el mensaje de los incentivos, de las oportunidades, de las cosas buenas que están pasando en el país, de que no todo es negativo. La medida que pueda contribuir desde cualquier esfera en o fuera del gobierno, lo haré. Eso sí, puestos políticos no. Puestos políticos no. No. Pero deseas trabajar nuevamente en el gobierno. Podría trabajar nuevamente en el gobierno en una etapa futura de mi vida. Y de verdad agradecemos mucho que vengas aquí, que nos orientes sobre estos temas. Más allá de los que ya has mencionado en el podcast, ¿qué otros 3 incentivos, qué otros 3 decretos tú dices, te sorprende que la gente no sepa y quieres que conozcan? Oye, no entramos tanto en detalle en esto. Manufactura. Puerto Rico, mucha gente piensa que Puerto Rico, la economía es turismo. Y sí, pues el turismo es relevante en nuestra economía. El 50% de la economía de Puerto Rico es manufactura. Y está la percepción de que estos decretos son para manufactureras gigantescas. Ahorita estamos hablando que si Lilly, que si AbbVie, que si Amgen, que sí, tienen esos decretos. Los mayores recipientes de decretos de manufactura son los puertorriqueños, porque cualifica, como dijo ahorita, el medical device super tecnológico como el que manufactura muebles, el que manufactura paletas. Hay unas paletas bien famosas que tienen decretos. El 85% de los decretos de manufactura son de empresarios puertorriqueños. Ese es un programa que nosotros, venía mucha gente a la oficina. ¿Qué tú haces? Hago tal cosa. Y yo, pues tu manufactura, ¿no tienes decreto? No, es que yo creía que eso era... ¿Desde hace cuánto lo haces? Me pasó con uno que me dijo, yo empecé a hacer eso desde 2012. Yo hace 2012, 2014. Y yo le dije, mano, pues tú sabes que desde 2012 tú pudiste haber estado tributando el 4%. Y yo le veía la cara. Era una cara como... de frustración. Literalmente, él llamó a su CPA y le dijo, yo estoy aquí reunido en el DEC haciendo el trabajo que tú no hiciste hace 10 años. Votado. Y ese uno, manufactura, porque hay un montón de vertientes dentro de manufactura. Exportación de servicios, que eso era antes lo que era la ley 20. Ya casi el 50% de los que tienen decreto de exportación de servicios son puertorriqueños. Aquí básicamente es cualquier servicio que tú puedas dar desde Puerto Rico de manera remota a clientes fuera de Puerto Rico, puedes obtener ese decreto. Los decretos son por 30 años. Que no son por 30 años, excepto el de joven empresario.
hospedería, turismo, que piensan que esto es más que para los hoteles gigantescos. Totalmente falso. Tenemos mucho brand breakfast que tiene los mismos beneficios que puede tener el Hilton allí en la punta en San Juan. Lo puedes tener tú con 3 habitaciones. Está lo que sí no es elegible son Airbnb. Airbnbs. Yeah. Eso no es elegible. Mucha gente con Airbnb. Sí, eso tributa a tasa ordinaria. Pero, mira, aquí viene la combinación. Si tú eres un joven empresario que vas a hacer un Airbnb, ahí te cualifica porque no es por la actividad, sino cualificas porque eres un joven que tiene menos de 36 años y vas a emprender. O sea que sí, son tantas y tantas y tantas las oportunidades. Y hay otros programas de incentivos dentro de la Ley 60 que te dan dinero. Hay un programa que no está en la Ley 60 que es el Workforce Innovation and Opportunity Act. Es un programa federal. El gobierno subsidia el 50% del salario de los empleados mientras esos empleados están en training. O sea que hay... Créame, yo a veces veía en las redes y me daba ganas de copiar ahí para decir, bueno, lo que estás diciendo no es correcto. Hay un montón de ayudas disponibles para los empresarios puertorriqueños y es cuestión de solicitarlas y que sean recipientes de las mismas. La narrativa de que aquí en Puerto Rico se ayuda entonces más al extranjero que al mismo puertorriqueño, entonces es mentira. Totalmente falso. Nosotros, como dijo ahorita, en cuanto a lo que son los decretos de exención contributiva, 22,000 decretos aprobados desde el 1998 para acá, más de 13,500 de esos decretos, o sea que el 60% son para empleados, para empresarios e individuos puertorriqueños. Y créeme, nosotros promocionamos tanto de que los incentivos son para el de aquí, de que soliciten, de que se orienten. Hicimos un aumento en esas solicitudes y son 13,500 y queremos que sean 13,500 más. Muy bien. Sí, porque siempre está el que habla, no, que en Puerto Rico solo se ayuda al extranjero, al americano, que esto y lo otro, pero si no te educas y no buscas información, pues no te llegan incentivos, no te llegan dineros tú como empresario. Ahora bien, Carlos, tú has mencionado cosas que se le escapan a los jóvenes empresarios dentro de solicitar incentivos, pero ¿cuáles son los errores más, ponle 3 errores más comunes que cometen un empresario, un joven empresario a la hora de solicitar estos incentivos? Mira, un error que comete un joven empresario es que cuando es a través de una entidad, el decreto es para la entidad. O sea, quien tiene la exención es la entidad. Pues tienes que poner esa entidad tributal como entidad conducto para que ese ingreso te suba a ti en tu carácter personal y tú estás totalmente exento del pago de contribuciones. Estos son errores, pero realmente se subsanan. A veces presentan la solicitud incompleta. La política del DEC siempre ha sido hasta cuando yo estuve. Oye, yo no te voy a archivar el caso, no te voy a denegar la solicitud porque te faltan documentos. Se te notifica, provee los documentos. Y a veces la descripción del negocio describen unas cosas que uno le tiene que buscar formas. Siempre nos preguntan si debo o no contratar al abogado o un CPA para dedicar la solicitud de decreto. Y eso es como un tema gris. Cuando es la de joven empresario, ¿verdad? Tú la puedes llenar, eso es una sola página. Sí te tienes que buscar a un pana que sea contable o algo para que te den estos tips de cómo tienes que estructurar la compañía, pero hay otras solicitudes, lo que es manufactura, lo que es turismo, lo que es exportación, que eso sí es recomendable pues que tengan una ayuda de un profesional. Definitivo. Así que los incentivos están, las oportunidades están para nosotros los jóvenes y ahí Carlos les ha dado un montón de información. Solicítenla. Podemos echar para adelante. Vamos a echar esta sociedad para adelante. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Carlos, por compartir este espacio, por ayudar y orientar a los jóvenes y a las personas que nos estén viendo, que tengan alguna idea, que quieran emprender de alguna manera en cualquier rama. Así que muchas gracias. Esto fue todo por este podcast de Voces del Cambio. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. También estamos en Spotify y en YouTube, por donde podrán ver este podcast. Esto fue una producción de Gráfico Media. Nos vemos hasta la próxima. Bye.